Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de los apuntes en el camino, donde pretendo compartir con ustedes unas reflexiones acerca de la profesionalidad. Este tema ha salido en muchas de las invitaciones que me han hecho a lo largo de los al menos últimos 5 años. He platicado sobre esto con Rotaracs, con Rotarios, con profesores, con estudiantes de posgrado. Y me parece que es un tema vigente porque suele darse por entendidas algunas cosas y explicitar siempre viene bien. Explicitar significados, acordarlos, siempre viene bien para entender qué es algo, por qué es algo, para qué es algo. Y en este caso, ese algo será el de la profesionalidad, de lo cual a veces tenemos confusiones. Me queda muy claro que hay gente que tiene licenciatura, maestría y que actúa como técnico. Esto pasa muchísimo en el terreno de la educación, donde los profesores tomamos un programa, el que se nos da, y lo tenemos que seguir, como los técnicos siguen las indicaciones que se les hacen en la empresa, en algún trabajo, y sí hacen ciertos procesos de control, pero no diseñan, no planean, en realidad no responden a problemáticas, hay alguien que les diseña las problemáticas. Esto de manera simplificada, claro, porque nunca es tan así. Pero bueno, en cualquier caso, la profesionalidad no se refiere a tener un grado de profesionista, porque los profesionistas no necesariamente actúan con profesionalidad. Entonces, ¿de qué va este asunto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es echar una mirada a cómo funcionamos los seres humanos. Y los seres humanos somos seres que nos encontramos inmersos en la realidad. ¿Qué vamos a entender por realidad? Todo lo que de alguna manera existe, eh, porque es factual, porque está aquí de hecho, porque está en potencialidad, porque puede ser o porque debería ser. La realidad está allí, nosotros somos reales, somos parte de la realidad. La realidad tiene que ver con procesos tangibles o no tangibles. Mis emociones, que no son tangibles, al menos de manera inicial, son reales. Mis imaginaciones son reales, pero son reales como imaginaciones o son reales como emociones, como mi computadora es real como un objeto palpable, un objeto mensurable, etcétera. Entonces, la realidad no depende de su carácter físico, sino depende de que exista de alguna manera. Y las cosas que existen de alguna manera, nuestra propia existencia, pero también la existencia de todo eso que somos nosotros y de lo que no somos, no es algo que está estático, es algo que esté ya dado, sino es un conjunto de procesos que se van dando y en los cuales puede haber mayor o menor espacio para vivir humanizantemente. Ejemplo, puede ser que en mi realidad, en esta realidad que soy yo, de repente haya cosas que me generan fobia, que me generan pánico y que dificultan que yo me vaya construyendo como ser humano o que vaya construyendo una convivencia sana con otras personas o que vaya incluso condicionando mi capacidad de responder ante ciertos desafíos como las crisis económicas, como la pérdida del empleo, como el fallecimiento de un ser querido. Y entonces se dice que la realidad ahí, de alguna manera, se nos presenta como problemática. Un problema es algo que está allí para y que nos mueve para ir en pro de él, de ello. Y es problema porque nos plantea situaciones que tenemos que afrontar y que tenemos que de alguna manera, voy a utilizar la palabra superar, pero que sería mejor decir resolver. Afrontar es una palabra también muy interesante. Entonces, cuando la situación nos presenta, la realidad nos presenta situaciones que debemos afrontar, decimos que de alguna manera nos está cargando. Ya di el ejemplo de las emociones o reacciones como el pánico, como las fobias, pero también podría ser situaciones económicas, también podría ser interacciones sociales con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, y nos cargan. ¿Qué quiere decir que nos cargan?
que de alguna manera nos ponen de condiciones, nos determinan de alguna forma, nos determina la enfermedad, nos determina un pleito, nos determina una crisis de guerra o una crisis de violencia. Y tenemos ante ello la necesidad de encargarnos de la realidad para que, como viene, pueda de alguna manera ser transformada en condiciones de posibilidad de humanización. Eso quiere decir que cuando yo me encargo de lo que me carga, me encargo para poder ser más humano conmigo mismo, ser más humano con los demás, ser más humanos con el mundo que me toca. A eso le llamamos afrontar las posibilidades humanizantes que nos plantea la realidad. Y por supuesto que desde que nacemos nos estamos encargando de lo que nos afronta. No hemos comido, lloramos para mamar. Nos sentimos satisfechos, no hemos logrado eructar, lloramos para eructar. Nos estamos encargando de la realidad. Y hay maneras de encargarse de la realidad. Hay unas que son muy sencillas, muy simples y también muy espontáneas, como los ejemplos que acabo de decir del bebé. Pero hay realidades que se nos imponen y que requieren de nosotros mucho más que solo lo que se nos ocurre, o que solo lo que siempre se ha hecho, o que solo lo que buenamente queremos y podemos. Son realidades o tramos de la realidad o aspectos de la realidad que se nos presentan como complejos, se nos presentan desafiantes, se nos presentan eh, como algo que tenemos que afrontar de una manera diferente. Son situaciones para las que lo cotidiano, la doxa, este conocimiento de apariencias o de mera tradición no alcanza. Y ahí es cuando se impone lo que denominamos como profesionalidad. La profesionalidad responde a este triple dinamismo de una manera sistemática, metódica, este triple dinamismo que está en pantalla de caer en cuenta de las cosas que nos cargan, pronunciarnos ante las cosas que nos cargan y encargarnos mediante la decisión y la acción de una manera en la cual sea posible la escalabilidad y la replicabilidad. Esto es, que se pueda volver a hacer, que pueda crear ciertas condiciones. Por ejemplo, una vez que yo he aprendido a hacer un presupuesto, yo puedo presupuestar la compra de un carro, puedo presupuestar la compra de una casa o puedo presupuestar la marcha entera de una empresa. Actuar con un presupuesto se vuelve replicable, porque se puede volver a hacer, pero se vuelve escalable, porque puede ser para algo pequeño o puede ser para algo grande. Pero en cualquier caso, con un presupuesto, yo lo que estoy haciendo es cayendo en cuenta que hay ciertos recursos que están disponibles o podrían estar disponibles, hay ciertos compromisos que tendríamos que afrontar y hay una manera de organizar la relación entre los recursos y los compromisos que permita salir con cierto provecho respecto de una acción que se quiere lograr. También se puede hacer simplemente, me endrogo, tomo dinero, lo compro y no preveo si ese dinero que puse se necesitaba en otro lado o no dejo fondo de salud, etcétera. Son maneras distintas de proceder ante la realidad. Son distintas maneras de encargarnos de lo que nos carga. Quisiera reflexionar con ustedes, porque esas solo reflexiones, sobre 7 características de la profesionalidad que tenemos en pantalla y que tienen que ver con ciertas conductas que la persona que actúa profesionalmente tendría que realizar o con las cuales tendría, valga la redundancia, que conducirse. La primera de ellas es comprender la realidad por sus causas, con apoyo de las ciencias sociales, con apoyo de las ciencias humanas, pero en última instancia por sus causas y no solo por lo que nos han dicho o no solo por lo que parece. Puede parecer que yo engordo porque soy muy comelón. Y si yo dejo de comer,
y no adelgazo, es posible que yo engorde por problemas hormonales. Y ahí yo tendría que recurrir a explicaciones biológicas, a explicaciones médicas, a explicaciones de las ciencias de la nutrición, para que integrando todas ellas yo pudiera tener una mucho mejor visión de la realidad y de qué desafíos me plantea. Y estos desafíos tengo que poder dialogarlos no solo conmigo, sino con otras personas, para lo cual le requiero un lenguaje que sea apropiado. No es lo mismo tener una insuficiencia en la hormona de la tiroides que tener una falta de organización en el diseño de menús. Esto de falta de organización, esto de hormonas o en la educación, hablar, por ejemplo, de aprendizajes esperados, ambientes de aprendizaje, posibilidades cognitivas, neurocognitivas. Son palabras que no utilizamos en la conversación habitual, pero que nos permiten referirnos con mucha más precisión y puntualidad a la realidad de la cual estamos hablando y desde la perspectiva que queremos intervenir en ellas. Así, en la ingeniería mecánica hay un vocabulario, en las empresas de transformación hay un vocabulario, en el diseño hay un vocabulario. En castellano, por ejemplo, se suele hablar de accesar y acceder. Si uno le piensa bien, accesar es un término que se utiliza predominantemente para el ámbito de la informática o del mundo financiero. Y nos habla de todos los protocolos que tenemos que seguir para tener acceso a un software, a un hardware, a la resolución de ciertos procesos, que el simple acceder no termina, porque yo puedo acceder a mi casa, yo puedo acceder a mi oficina, que no necesariamente significa accesar. La palabra accesar se ha convertido en una palabra técnica, como la palabra presupuestar, que, que se, cuya utilización requiere tener justamente lo que se dijo en la parte anterior, una comprensión de la realidad que nos saque de lo mágico, que nos saque de, de lo que siempre se ha dicho y que nos sitúe frente a la realidad y además con mediaciones que nos posibiliten comprenderla más allá de lo que podríamos comprender con nuestros 10 dedos. El ejemplo que a mí siempre me ha quedado claro es la comprensión de cómo funciona tu diabetes en ayunas. Si tú vas tomando vas midiendo con el glucómetro tu diabetes en ayunas más o menos a la misma hora durante un año, tú podrías saber dónde hay picos y dónde no hay picos en el comportamiento de la diabetes. Y si tuvieras un registro de lo que comiste, cenaste, de la actividad física, de la cantidad de ejercicio o el estrés que tenías en el momento que se subió ese pico, podrías decir que en el 33% de las veces que tu glucosa pasa del nivel que tú deseas, eh, se debe a que no has dormido o se debe a que comes chongos zamoranos. No sé, lo que fuera que nosotros encontremos que está allí y que nombramos, pero nombramos no solo con lenguajes como chongos zamoranos, sino también con mediaciones matemáticas, con un lenguaje que utiliza el cálculo, que utiliza la estadística, que utiliza la geometría. Con esas dos herramientas iniciales, que son las de la comprensión de la realidad por sus causas y con mediaciones matemáticas y con el lenguaje para denominar mucho más apropiadamente la realidad, estamos armados para poder hacer preguntas sensatas. ¿Esto que tengo frente a mí será la mejor manera para lograr este fin? Este fin que estoy buscando sería el fin más sensato de la actividad que pretendo. Por ejemplo, ¿es suficientemente sensato pensar que la educación, en el caso de los educadores, es idéntico a dar buenas clases? ¿O podríamos pensar que dar clases es un instrumento o una ayuda para algo más amplio? Y entonces surge una pregunta: ¿qué es aquello que justifica la acción educativa en el mundo? Es un tipo de pregunta.
Y lo que estamos haciendo con esas preguntas es problematizar la realidad. Había dicho anteriormente que un problema es algo que nos lanza para afrontarlo, para hacernos cargo. Y entonces, cuando la realidad dista de lo que podría ser o incluso de lo que debería ser, nosotros somos capaces de entenderlo si nos lo preguntamos, si nos preguntamos cuál es la distancia que existe entre lo deseable, lo posible y lo que ahí está ya dado. Entre mejores preguntas hagamos, mejor conducción vamos a poder hacer de nuestros esfuerzos. Y por supuesto que esa conducción nacería en la capacidad de hacer respuestas plausibles, pertinentes para esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es más pertinente? Encargarle a alumnos, a ver, dar una clase en la que tú dices, así se hace una referencia, así se cita y tengan, y luego vayan y hagan ejercicios en su casa con el riesgo que nos lleguen plagiados, o establecer una didáctica de la comunicación apoyada en fuentes varias de conocimiento y su referencia mediante metodologías, mediante técnicas editoriales de citación que hagan que la comunicación sea más precisa. Bueno, si yo digo, creo que trabajar en el aula, ejercicios que permitan la repetición pedagógica, que permitan el aprendizaje de la acción, de la comunicativa, basada en fuentes, de una manera comprensible y universalmente aceptada, permitiría que disminuya el plagio. Bueno, a lo mejor no es la manera en que formulé la pregunta, no es lo más técnicamente recomendable, pero creo que se entiende a efectos del ejemplo que estoy queriendo dar. Estoy diciendo, creo que esto que voy a hacer me podría permitir resolver el problema. Y entonces cuando tengo esa respuesta, puedo diseñar un camino que me acerque a la respuesta posible frente a la situación que tengo que afrontar y la situación inicial. Puedo diseñar el camino. La palabra griega para hablar de camino es método. Puedo diseñar un método. No aplicar el que me dijeron en la escuela, sino ser capaz de entender que si no existe el camino hay que inventarlo, porque quien sabe a dónde quiere ir, sabe cómo ir y podrá precisarlo a través de un proceso de preguntas, respuestas y sistematización de datos. De tal manera que cuando se ha recorrido las sendas posibles, la persona profesional es capaz de saber si se acercó o no se acercó a lo deseable, si logró o no logró allanar el trecho del dicho al hecho. Y puede registrar qué fueron las acciones que permitieron o que no permitieron ese acercamiento, de tal manera que si se quedó lejos, pueda replantear el camino o incluso pueda replantear la viabilidad misma de la pregunta o de la posible respuesta, de tal suerte que pueda ir hacia los desafíos de la realidad de una manera mucho más sólida, de una manera mucho más pertinente. Y si sí funcionó el camino, pueda decir, entonces los pasos que deberíamos seguir ordinariamente ante este tipo de situaciones serían 1, 2, 3 y 4. Y con eso proponer la escalabilidad, la replicabilidad de las acciones que nos permiten afrontar determinado tipo de problemas de la realidad tangible, de la realidad social, de la realidad humana. Entonces, cuando la persona es capaz de actuar de esa manera, ya no basta el que sea técnico, porque el técnico aplica las cosas que le dijeron.
ni basta el ser simplemente, me late que va por acá. Se requiere un actuar, y un actuar sistemático, un actuar crítico, un actuar metódico, que es justamente de la persona profesional. Yo decía anteriormente que la profesionalidad no depende directamente del grado de estudios, porque la experiencia nos muestra que hay mucha gente que tiene el grado de estudios y no actúa con profesionalidad. Sin embargo, es mucho más fácil ser profesional si uno va entendiendo cosas, si uno se va formando para esa manera de proceder, de tal manera que muy posiblemente una persona que tiene estudios técnicos, pero que se forme adecuadamente, podría ser profesional. Yo conocí una persona que siendo técnico de una transnacional importante de electrodomésticos, después le decían el ingeniero, y le decían el ingeniero porque en realidad él se puso a diseñar muchas soluciones, etcétera, y en la formación que le dio la empresa y en la formación que él mismo se dio, logró ser una persona experta en encontrar problemas, en plantearlos, en manejar el lenguaje apropiado, en crear los caminos para probar o no sus hipótesis de trabajo, que es el nombre técnico que se le da a esas respuestas provisionales. Y mucho de lo que fue el trabajo de esa empresa en los años 90 y primeros años de este siglo, pues se debió a esta persona que no tenía estudios de licenciatura, pero que sí tenía profesionalidad. Y es que la profesionalidad nos permite sumarnos a la construcción del mundo de una manera más profunda, de mayor envergadura, mucho más dialogante con la realidad y dialogante con los demás, a fin de que se solucione aquello que queremos. Estoy profundamente convencido que el camino de la profesionalidad conduce para todos los que nos dedicamos a trabajar con recursos humanos, a educar, a acompañar la conducta, la medicina, etcétera, que la profesionalidad nos permite estar en mucho mejores condiciones para que lo que hacemos en el día a día trascienda, sea replicable, sea aplicable en otros contextos. Yo estoy profundamente convencido de que la profesionalidad por sí misma no garantiza nada. Creo, sin embargo, que las personas profesionales, en la medida en que tienen herramientas intelectuales, herramientas en términos de habilidades y capacidades y formas de ponerlas en juego para responder a la realidad, estoy convencido que esta acción nos permite responder a los desafíos de la realidad de los cuales nos tenemos que encargar y en última instancia de sumarnos a las posibilidades humanizantes del momento histórico que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Les agradezco mucho, 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 mucho que hayan seguido este webinar. Es un webinar de reflexión que surge como un apunte en el camino, un apunte de la praxis que tenemos o que podemos generar desde una perspectiva humanizante, como proponen los apuntes en el camino. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos seguiremos encontrando en otros apuntes, sea por escrito, sea en video.